Ya estamos en Es Diario con Pedro Muñoz Abrines, el ex portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muy buenos Bueno, días. entiendo que en estos momentos ya, en plena casi campaña electoral, queda muy poco para las elecciones, estáis todos hasta arriba de trabajo, ¿no? Nosotros especialmente tenemos mucho trabajo porque coincide el final de la legislatura en el que tenemos una agenda de trabajo muy intensa. Tenemos como 14 proyectos de ley que todavía tenemos que tramitar en 6 plenos que nos quedan de legislatura y eso coincide con todo lo que tiene que ver la preparación, el diseño y los preparativos de la campaña electoral y por lo tanto desde ese punto de vista se juntan dos actividades muy intensas que requieren desde luego mucha dedicación. Pero estamos acostumbrados, estamos preparados, tenemos mucho ánimo y somos muy optimistas respecto a los resultados que podremos obtener y por lo tanto, pues lógicamente toda esa carga de trabajo se lleva con mucha más facilidad. Explícanos, Pedro, lo que está ocurriendo con Vox, porque verdaderamente es incomprensible que esté ahora votando todo con la izquierda. Es decir, empezamos en su momento con Rocío Monasterio y su grupo votando en contra de los presupuestos, de la Comunidad de Madrid. Ahora luego hemos visto que votó en contra del plan urbanístico en el Ayuntamiento de Madrid para bajar, entre otras cosas, el precio de los alquileres tras esa sobreregulación de la época de Carmena. Ahora vemos que también votan en contra sobre vuestro dictamen sobre los fondos europeos. Es decir, como estrategia para diferenciarse del PP, votar con la izquierda no creo que sea lo más óptimo para Vox, ¿no? Vox nos está sorprendiendo y nos está decepcionando. Nosotros siempre les hemos tratado con el respeto que se merecen, con la consideración de socios preferentes para, lógicamente, sacar adelante muchas iniciativas importantes para los madrileños en la Comunidad de Madrid. Desgraciadamente, acercándose ya al final de la legislatura, Vox ha tomado la decisión de alejarse del gobierno de la Comunidad de Madrid, de marcar territorio propio, pero eso lo ha hecho desde nuestro punto de vista con una estrategia absolutamente equivocada, que consiste en ayudar a la izquierda una y otra vez. La primera decisión importante que han tomado en los últimos tiempos ha sido no apoyar la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que era un documento fundamental para consolidar las políticas públicas de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y por lo tanto hacer una mayor fuerza de esta institución como contrapeso a las políticas de Pedro Sánchez. Eran unos presupuestos que constaban de 25.700 millones de euros, que iba a suponer, por ejemplo, una mejora fundamental en el servicio sanitario, con más de 1.000 millones de euros adicionales de financiación, que iba a mejorar la educación, los servicios sociales, y sin embargo, Vox decidió juntarse con la izquierda para impedir la aprobación de unos presupuestos fundamentales bajo una excusa que desde luego es incomprensible, que es no querer admitir un error como fue la de presentar sus enmiendas fuera de plazo. Y no contentos con eso, ahora han hecho algo que también nos sorprende, que ha sido votar con la izquierda en contra del dictamen de las conclusiones que la Comisión de Estudios sobre Fondos Europeos estábamos tramitando en la Asamblea de Madrid. Es un dictamen que teníamos de 34 páginas que desde luego lo que hace es poner de manifiesto, como han hecho todas las entidades y organismos independientes que analizan este tipo de cosas, que la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de España, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba siendo una auténtica chapuza, un caos, y que desde luego la arbitrariedad era un ejemplo. Bueno, pues Vox se ha desmarcado, vota en contra y por lo tanto lo que ha hecho ha sido salvar a Pedro Sánchez de un documento que era contundente, muy crítico con la gestión de fondos europeos que estaba haciendo el Gobierno de España. La verdad es que nos sorprende porque vuelven a hacerlo, es decir, vuelven a salvar a Pedro Sánchez como ya hicieron cuando aprobaron o permitieron que se aprobase el decreto que regula precisamente la gestión de fondos europeos, un decreto que todo el mundo, incluso el Consejo de Estado, destacó que era una auténtica chapuza y que desde luego lo único que iba a hacer era generar opacidad, arbitrariedad y desde luego una gestión ineficaz de los fondos. Se han confirmado las cosas y sin embargo cuando se pone negro sobre blanco efectivamente esa realidad, esa chapuza, pues Vox lo quiere ocultar. Es increíble. Pero bueno, pasemos ahora a hablar de otro asunto importante de actualidad y por desgracia es la ley del solo sí es sí, que ha dejado, bueno, pues más de 300, más de 400 violadores, agresores sexuales beneficiados, incluso
muchos de ellos han salido de las cárceles, incluso hasta depredadores sexuales. En cualquier caso, vosotros en la Asamblea de Madrid habéis presentado ya una PNL, bueno, pues que evidentemente va en contra de esta ley del solo sí es sí, que por cierto ya anunció Pedro Sánchez que va a reformar, pero va a reformar copiando la propuesta del PP, es decir, porque copió y pegó párrafos tal cual a la propuesta de reforma que ya en su momento exigía el Partido Popular. En primer lugar, hay que poner de manifiesto que estamos viendo un auténtico espectáculo, un vodevil, desde luego intolerable, sí, en un gobierno con dos socios que se están tirando los trastos a la cabeza respecto a quién es el responsable de este desastre que ha supuesto la aprobación de la ley conocida como solo sí es sí. Pero estamos solamente ante una escenificación. Es evidente que Pedro Sánchez es tan culpable y tan responsable, y el Partido Socialista, como Podemos, porque esta es una ley que entró en vigor hace 3 meses porque votó el PSOE a favor. El PSOE, Podemos y todos sus socios, incluyendo en aquellos momentos también Ciudadanos. Por lo tanto, las consecuencias las tienen que asumir todos. Pedro Sánchez ahora decide desmarcarse simplemente porque los estudios demoscópicos, las encuestas, le está diciendo que se están erosionando, que se están desgastando de una manera brutal. Y ahora quiere soltar lastre y hacer ver como que la culpa es solo de Podemos. No, es de Podemos y es suya. En cualquier caso, nosotros que efectivamente hemos presentado una iniciativa en la Asamblea para que se produzca una modificación inmediata de esta pésima legislación, desgraciadamente va a tener unos efectos muy limitados. ¿Por qué? Porque el mal ya está hecho. Es decir, todos los violadores, los agresores sexuales que en estos momentos ya están condenados, que son aproximadamente algo más de 4.000 y que están en las cárceles españolas, muchos de ellos se van a ver beneficiados. Es decir, ya no son solo los más de 400 que ya se han visto beneficiados por la ley, sino que van a ser muchos más. Y como nuestra legislación establece la aplicación retroactiva de la legislación más favorable, esto va a seguir así, es decir, esto no tiene vuelta atrás y el daño ya está hecho. Lo que sí podemos intentar evitar es que cualquier violación que se produzca a partir de ahora tenga el mismo beneficio. Eso es lo que intentamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como Partido Popular? Ya veremos. ¿Por qué? Porque es verdad que aunque el Partido Socialista ha hecho un cortapega de lo que fue el texto que el Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados en el pasado mes de diciembre, también es verdad que no ha sido una copia idéntica y sistemática. Hay cosas que no han copiado. Por ejemplo, las penas máximas para las agresiones con violencia las han mantenido como están ahora y no como nosotros pretendíamos que estuviese antes. Y por lo tanto, mientras que no retrotraigan el máximo de las penas como estaba antes, nosotros no daremos el apoyo. Otro de los temas que también, bueno, pues claro, lo está usando la izquierda en la Comunidad de Madrid es el tema de la sanidad y además con mentiras constantes. Es decir, seguimos con la matraca de las listas de espera, seguimos con la matraca de la sanidad en Madrid, cuando realmente todos los datos se pueden comprobar, apuntan, dicen, aseguran, ponen de manifiesto que la Comunidad de Madrid es la segunda región con menores listas de espera después de País Vasco. Con lo cual, ¿cómo se entiende que a día de hoy sigamos con el tema de la sanidad y con el tema de las listas de espera por parte de Mónica García y afines? Cuando uno analiza los datos oficiales que publica no el Partido Popular, sino el Ministerio de Sanidad, que dirige el gobierno de Pedro Sánchez, uno comprueba que todos los datos indican que la Comunidad de Madrid, en términos globales, es la región con la mejor sanidad de España. Tenemos el tiempo de espera más bajo de todas las comunidades autónomas junto al País Vasco. Somos la región que tiene menos personas en lista de espera en relación a su número de habitantes de toda España. Tenemos 4.100 profesionales más que en el año 2019. Tenemos 7 hospitales entre los 11 mejores de España, 3 hospitales entre los 100 mejores del mundo. Las propuestas que ha hecho la Consejería y que ha puesto encima de la mesa para solucionar los problemas que tiene la atención primaria, que es un problema nacional, es decir, no es solo un problema de la Comunidad de Madrid, son más ambiciosas y mejores que las que han hecho otras comunidades autónomas como Aragón, como Extremadura o Cantabria, pero sin embargo, aquí hay huelga, pero en Extremadura, en Cantabria y en Aragón no. Es decir, en Aragón, por ejemplo, acuerdan que un médico tenga un máximo de 1.600 tarjetas sanitarias a su cargo, en Madrid el cupo es de 1.275, en Aragón no hay huelga y en la Comunidad de Madrid sí. Por ejemplo, nosotros hemos ofrecido que cada médico tenga solo 34 pacientes al día para que puedan atender adecuadamente a todos los pacientes. En Aragón
O en Cantabria o en Extremadura han fijado 36, allí han aceptado la propuesta y aquí no, aquí hay huelga y en esas comunidades no. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en Aragón, en Extremadura o en Cantabria gobierna la izquierda y en la Comunidad de Madrid gobierna Isabel Díaz Ayuso. Y esta es una huelga absolutamente política. Ya tuvimos la ocasión de escuchar el famoso audio en el que una persona que formaba parte supuestamente del comité de huelga reconoció que iban a llegar hasta el final, que el objetivo era llegar hasta las elecciones y evidentemente de lo que se trata es de desgastar al Partido Popular y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y desde ese punto de vista poco más podemos hacer, salvo denunciarlo. Y para concluir, y por terminar con buen pie, tenemos que hablar también de las, podemos decirlo así, de las cagadas de Lobato en campaña. Es decir, el otro día diciendo que en 2008 pues, no gobernaba el Partido Socialista y como esas, tantas otras, bueno, pues eso, incorrecciones que ha dicho a lo largo de su campaña. Desde luego no está con buen pie Lobato, ¿no? Juan Lobato es un candidato inmaduro e inconsistente. Que tiene además un hándicap muy importante y es que es el delegado comercial de Sánchez en la Comunidad de Madrid. Y lógicamente eso condiciona su discurso y le ha llevado a cometer importantes errores. El primero fue su posicionamiento respecto a los impuestos a los más ricos. Intentó cambiar de posición, decir las cosas que decimos desde el Partido Popular, pero inmediatamente en cuanto levantó la cabeza, desde Ferraz, Pedro Sánchez le debió llamar a capítulo y tuvo que rectificar. Después tuvo un discurso absolutamente incongruente, incapaz de articular con un mínimo de coherencia en una entrevista con Alsina respecto a la eliminación del delito de sedición y la reducción de condenas para el delito de malversación. Después tuvo la metedura de pata culpando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y responsabilizándola de los altercados que hubo en la Universidad Complutense, es decir, dijo que la presidenta iba a provocar simplemente cuando iba a recoger un premio. Después, como eso le salió mal, intentó buscar una salida que le salió peor. Ahora dice que la crisis del 2008, cuando las familias tenían que pedir dinero para sobrevivir, no gobernaba el PSOE, cuando gobernaba el 2008, 2009, 2010, 2011, lo peor de la crisis financiera de este país. Y ese es el contexto en el que funciona Juan Lobato, un portavoz absolutamente machista que ha puesto en cuestión en muchas ocasiones la capacidad intelectual de la propia presidenta, ¿no? Diciendo que sus asesores son los que le dicen lo que tiene que hacer, como si Isabel Díaz Ayuso no tuviese personalidad propia para decidir lo que tiene que decir. Bueno, la verdad es que después, cuando se ve la respuesta que la presidenta le da a Lobato en todos los debates parlamentarios, es evidente que quien queda mal y no tiene capacidad de reacción es el señor Lobato. Bueno, creo que tiene la figura y la condición de perdedor. La ha juntado a Reyes Maroto, la actual candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, que también ha vuelto a entrar en esa dinámica de errores, demostrando que ni es de Madrid ni conoce Madrid, hablando de 25 distritos cuando hay 21, o hablando de un bonobús que no existe desde hace más de 20 años. Y eso es lo que ofrece el Partido Socialista a los madrileños, ¿no? Y por lo tanto, pues es evidente que es un equipo perdedor. Pedro Muñoz Abrines, muchas gracias por atendernos aquí en Es Diario y bueno, pues estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias.